Romanos 8:26. Yo quiero que usted lo confiese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es una palabra espiritual muy profunda. Este texto tiene una profundidad, hermanos, muy grande dentro de la revelación y de la realidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Voy a titular el mensaje de esta tarde: la realidad de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. ¿Quisiera repetirlo conmigo? La realidad de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Lo hemos aprendido por la palabra, nos los han enseñado en alguna escuela dominical, en algún estudio bíblico, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Sabemos por la palabra, la cual dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y eso es bueno. Saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo es muy bueno, pero es más importante tener la realidad, tener la experiencia, tener la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchos cristianos saben por la doctrina, por la enseñanza, que el Espíritu Santo vive en ellos, pero tristemente no han tenido la experiencia, la manifestación de esa realidad espiritual. Y lo que hoy yo les quiero hablar es de esa manifestación de la realidad espiritual, de la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, morando en el creyente y manifestándose cuando más lo necesitamos. Yo les quiero decir, y delante de Dios, en verdad, que yo tuve la manifestación, el cumplimiento, la realidad de Romanos capítulo 8, versículo 26, hace 7 meses atrás, cuando yo estuve enfermo grave del COVID. Y ahora que he superado esa enfermedad mortal que me atacó, hermanos, ahora entiendo que el propósito principal de Dios era que yo mirara el cumplimiento de esta palabra. Porque es una realidad la presencia del Espíritu Santo. Y esa presencia divina, gloriosa, eterna, poderosa, vive en cada uno de nosotros. Si tenemos a Cristo, si estamos en Cristo, el Espíritu Santo radica en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros, y cuando nuestra vida corre peligro, cuando nuestro cuerpo se queda sin fuerza, cuando nuestro organismo, hermanos, se debilita, y cuando no podemos valernos por nosotros mismos, y cuando no tenemos ni la fuerza para clamar y para interceder a Dios por la condición o por la situación que estamos viviendo, ahí es donde entra Él, ahí es donde Él se manifiesta, ahí es donde Él, Dios mío, su presencia se hace real, su presencia se hace realidad. Aleluya. Por ello se le fue dicho al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Y cuando más débiles somos, cuando más vulnerables somos, cuando más frágiles somos, hermanos, cuando más impotentes somos en el ámbito espiritual, porque perdemos la fuerza, porque somos golpeados, lastimados, hermanos, es donde se perfecciona el poder de Dios. ¡Aleluya!
Y el poder de Dios, hermanos, tiene que ver o está relacionado con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la manifestación del poder de Dios en la tierra. El Espíritu Santo es la manifestación del poder de Dios, hermanos, en el creyente. Por eso a los discípulos el Señor Jesucristo resucitado les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y ese poder que descendería sobre ellos, hermanos, era la presencia, era la unción, era el derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida. Y eso fue lo que sucedió en Pentecostés. Aquella mañana, como a las 9 de la mañana, hermano, el poder de Dios se manifestó y el Espíritu se derramó y todos fueron llenos del poder de lo alto y empezaron a hablar en nuevas lenguas, otras lenguas, una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Y desde ese momento el Espíritu Santo vino a la tierra, descendió de parte del Padre, porque el Hijo eterno había ascendido glorificado, y él dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos, mandaré al Consolador, el cual estará con ustedes. Aleluya, dáselo fuerte. Fluye tu presencia, Señor, que fluya tu palabra. Y desde aquella bendita mañana que el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos 120, se quedó en la tierra. ¿Y sabe dónde se quedó a vivir? En cada uno de nosotros los creyentes. Gloria a Dios. En cada uno de nosotros los creyentes. Y aunque muchas veces el velo de la carne, el velo de la humanidad que nos cargamos, nos impide disfrutar la realidad de su presencia, mas sin embargo Él está ahí, Él está aquí, Él está dentro de usted, Él mora en nosotros. Y yo comprobé esta realidad, hermanos. Este texto se hizo realidad en mi vida. Más adelantito se lo voy a explicar. En los primeros días de octubre yo andaba completamente bien. Nunca en mi vida me había enfermado tanto como en ese mes de octubre del año pasado. Y es sorprendente la manera de cómo Dios me fue preparando, porque debes de saber que cuando andamos en la voluntad de Dios, Él por adelantado nos prepara para cuando venga la prueba, para cuando venga el ataque maligno, para cuando venga el accidente en carretera, para cuando venga una desgracia, para cuando venga una fatalidad, y aún para cuando venga la enfermedad. Eso es cuando andamos en la voluntad de Dios, porque escrito está que no hará nada Jehová el Señor sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. No hará nada Jehová el Señor. Y quiero mostrarles ese texto. Vamos a ir por favor al libro de Amós. Vamos a mirar ese texto. Gloria al Señor para siempre. Amós capítulo 3 versículo 7. Esta promesa es para usted. Esta promesa es para mí. Pero para que esta promesa se haga realidad, usted debe de estar conectado siempre al Espíritu Santo. Usted debe de vivir en comunión, hermanos, continua con el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios lo sabe todo. Dice la palabra que el Espíritu Santo sabe lo profundo de Dios y sabe lo profundo del hombre. Lo sabe todo. Y aquel que se llama Espíritu Santo, que vive dentro de ti, que lo sabe todo, seguramente te pondrá al tanto, seguramente te avisará
Seguramente te hablará, te mostrará, te preparará, te capacitará antes de que venga la tragedia, antes de que venga la prueba. De ahí la importancia de llenarnos del Espíritu Santo. De ahí la importancia, hermano, de vivir en comunión diaria con Él. De ahí la importancia de tomarlo en cuenta en nuestra vida. Porque todo lo que Dios quiere revelarnos, lo revela por su Espíritu Santo. Y tan es así que el autor de la revelación de Dios es el Espíritu Santo. Él es el autor de la revelación de Dios. ¿Y qué dice Amós capítulo 3 versículo 7? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Qué privilegio tenemos. 15 días antes de que yo cayera enfermo de COVID, el Señor me lo mostró, tal y como iba a venir la prueba. En los primeros días de octubre, en la madrugada, yo tengo un sueño donde yo no intervine para nada, no reprendí, no clamé la sangre de Cristo, no mencioné el nombre de Jesús, que es lo común cuando tenemos un ataque maligno en el sueño mientras dormimos. Yo sé que quizá usted ha tenido alguna experiencia similar, que muchas veces estamos dormidos y empieza el demonio o animales feos empiezan a atacarnos, hermanos, y reprendemos en el nombre de Jesús o clamamos la sangre de Cristo y aquella opresión se va. Pero yo tuve un sueño y en ese sueño un demonio intentó atacarme. Pero lo sorprendente de esto, hermano, que no hubo ninguna manifestación, ninguna participación humana de mi persona, sino que en el momento cuando aquel demonio, hermano, me brincó encima a la altura del pecho, brincó sobre mí. En el momento cuando brinca sobre mí a la altura de mi pecho, no se lo olvide, a la altura de mi pecho, en ese momento, hermanos, de lo profundo de mí, salió una manifestación de un poder tan glorioso, hermanos, que yo sentía que ese poder subió de aquí. Ahora entiendo cuando el Señor Jesucristo les dijo que los que estarían, hermanos, que los que recibirían el Espíritu Santo, dice que como ríos de agua viva correrían dentro de su interior. Y yo sentí, hermano, esa manifestación espiritual que brotó de lo profundo de mi cuerpo. Y cuando ese poder va manifestando, se va subiendo, hermano, me toma y empiezo a hablar en lenguas en el sueño, mientras aquel demonio está intentando meterse a mi cuerpo, mientras aquel demonio quiere apoderarse de mí, mientras aquel espíritu inmundo quiere meterse a la altura de mi corazón, a la altura de mi pecho. Hermano, un poder glorioso de mí, y en mi sueño empecé a hablar en lengua. Fue lo único que hice yo, empecé a hablar en lengua, hermano, y aquel demonio salió porque no soportó el poder, la gloria, la unción que estaba dentro de mí. ¡Ah, santo! ¡Ah, santo! ¡Ay, Señor! Y yo estaba dormido. Yo estaba dormido, mi cuerpo tirado en la cama, dormido, pero consciente de la realidad espiritual. ¿Te das cuenta qué tan real es el Espíritu Santo? Que aunque tu razonamiento, tu entendimiento esté bloqueado, tu cuerpo esté bloqueado por el sueño de la madrugada, pero cuando los demonios, cuando el diablo, cuando los espíritus inmundos quieren hacerte daño, quieren tocarte, hermano, uno está indefenso, hermano, en lo natural uno está tendido, pero lo espiritual, ahí está el Espíritu Santo pendiente para cuidar tu cuerpo, para cuidar mi cuerpo. ¿Y por qué cuida tu cuerpo? ¿Por qué cuida nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo es la casa del Espíritu Santo.
que soñé, hermanos? Yo mucho tiempo atrás siempre le he dicho a Dios, cuando me quebranto en su presencia, siempre se lo digo: Señor, quiero tenerte hasta en mis sueños. Siempre se lo he dicho: quiero tenerte hasta en mis sueños, Señor. ¿Y por qué le digo así? Porque hace muchos años atrás, estoy hablando unos 20 años atrás, cuando yo era jovencito, la primera experiencia que tuve con el Espíritu Santo fue durmiendo y fue en mi sueño también. Antes de que yo fuera bautizado con el Espíritu Santo y antes de que yo hablara en lenguas, la primera vez que tuve la experiencia de hablar en lenguas, hermanos, fue durmiendo en la madrugada, en mi cama, en mi habitación. Aquella experiencia gloriosa. Yo nunca había hablado en lenguas en un culto, ni en la alabanza, ni en la oración. Cuando yo miraba que otra persona, hermanos, sentía la presencia de Dios y hablaban en lenguas, yo lo que se producía en mí, hermanos, era un llanto, me quebrantaba y empezaba a llorar y a llorar y a llorar, y hasta ahí. O cuando llegaban predicadores, hermanos, y ministraban y oraban y empezaban a hablar en lenguas, hermanos, mi cuerpo se estremecía y hasta la piel se me ponía chinito, los vellos, la piel de gallina que uno le dice. Pero fue hasta aquella ocasión, hermanos, cuando yo en mi sueño empiezo a hablar en lenguas y despierto al día siguiente con esa conciencia, hermanos, con ese deseo, con ese anhelo, y empecé a orar: Señor, lo que me mostraste en el sueño, lo que sentí en el sueño, ahora quiero tenerlo en la realidad, ahora quiero sentirlo, ahora quiero hablarlo, despierto, consciente. Bendito es el nombre del Señor. Y no pasó mucho tiempo, hermanos, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre mí, me llenó. Salí saltando de la silla donde estaba yo, hermano, disparado, saltando, gritando, hablando en lengua, hermano. Me quedaba chiquito en el área de aquí de enfrente. Y hubo un fuego, hermano, que lo sentía acá dentro de mi corazón. Un fuego, hermano, que ese fuego me provocaba alabar y saltar y bendecir al Señor. Hasta el día siguiente, ese fuego todavía lo andaba sintiendo aquí adentro. Esa es la realidad del Espíritu Santo. El 14 de octubre, 14 días después del primer sueño, hermanos, empiezo a sentirme mal, me empiezan a doler los ojos, me voy a dormir temprano. Después de predicar en el miércoles, que era el 14 de octubre, fue un miércoles, hicimos culto. Después de predicar me subo allá en la casa, me dan de cenar y me voy a dormir, y empiezo a tener otro sueño. Y en ese sueño escucho una voz, una sola palabra se repetía: enfermedad, enfermedad, enfermedad. Y a la par de esa palabra que se repetía, veo un cuerpo tendido, acostado, y ese cuerpo está siendo golpeado duramente por demonios, sujetándolo de las manos y de los pies y pegándole y pegándole. De ahí, hermanos, yo ya no me levanté. Amanecí con calentura, y esa calentura se prolongó por 2 semanas. No había remedio, no había pastilla, antibiótico, amoxicilina de 840, 50 gramos, el Flanex de 750, que es paracetamol. Nada me quitaba la calentura. Después de los 15 días viene la tos, una tos, hermanos, que se aferró a mi organismo.
no me dejaba ni comer, ni ir al baño. Después de la tos viene una semana de diarrea y quedo postrado en cama completamente. Llegué a la necesidad de que me suministraran oxígeno, porque la tos me asfixiaba, las narices se me taparon, no podía respirar, mi oxigenación llegó a bajar hasta 60, 55 y las palpitaciones de mi corazón se dispararon hasta 120, 120, 120, hermanos. Y en medio de esa condición, por la calentura, yo llegué a delirar, a hablar incoherencias, hablaba cosas que yo no entendía, que yo no comprendía. Y como pastor, como ministro de la palabra, como hombre del espiritual, eso me agobiaba, porque yo decía: Señor, no permitas que los demonios tomen ventaja de esta condición. Yo he sido muy lúcido, hermano. Yo he sido una persona que medito la palabra todos los días, muy cuerdo en mi entendimiento, y llegar hasta ese nivel de hablar incoherencias, de delirar por la calentura, hermano, eso me agobiaba, eso me afligía. Y juntamente, hermanos, con esa expresión de la enfermedad en mi organismo, empiezo a ver caras demoníacas en el techo de la casa, caras demoníacas en el suelo, hermanos. Los demonios me oprimían, los demonios me molestaban, y mi cuerpo golpeado, mi cuerpo debilitado, sin fuerzas ni para orar, porque la voz se me cortaba, la oxigenación se me iba. Y una madrugada, hermanos, como a las 4 de la mañana, yo le dije al Señor, después de muchas horas sin dormir, le dije: Señor, pareciera que mi oración no llega a tu presencia, pareciera que usted no me oye, Señor, porque mucha gente orando por mí, pastores orando por mí, iglesias orando por mí, muchas personas. Y yo agradezco a todos los que se enteraron y estuvieron orando por mí también, hermano. Pero parecía que no pasaba nada, pero Dios lo estaba permitiendo con un propósito. Y mientras yo estoy hablando con el Señor, tirado sobre una colchoneta en el suelo, porque no podía estar en la cama, hermano, porque la calentura, el calor me sofocaba. Y terminando de decir esas palabras: parece que usted no me escucha, Señor, ¿por qué mi oración no llega a tu presencia? Hermanos, con los ojos cerrados veo una mano blanca resplandeciente que me señala. Y en ese momento, con los ojos cerrados, yo voy siguiendo aquella señal, y cuando inclino la cabeza completamente al lado izquierdo, hermanos, una voz audible, tan divina, tan gloriosa, hermanos, me habla y me dice 3 veces: no temas, no temas, no temas. Y yo quiero ser sincero, hermanos. Yo quiero ser sincero con usted. Yo tengo muchos años de convertido. Cuando tenía los 17, 18 años yo me bauticé, y desde aquella fecha he permanecido en la fe, y tengo más de 20 años de predicar la palabra, y nunca antes yo había escuchado la voz audible de Dios. Nunca antes había escuchado la voz audible de Dios. Yo he desarrollado la habilidad de oír la voz interna de Dios en mi espíritu. He desarrollado esa habilidad por la palabra, por los años, por la experiencia, de oír la voz silenciosa de Dios en el silbo apacible, en lo profundo, en la quietud del espíritu. He desarrollado esa habilidad de oír la voz de Dios. Pero oír audiblemente la voz de Dios nunca antes la había escuchado. Yo escuchaba que muchos hermanos decían: es que Dios me habló y audiblemente. Pero fue hasta ese momento, en esa madrugada, en esa experiencia, hermano, cuando Él audiblemente me dijo: no temas, no temas, no temas. Yo empecé a llorar. Esa voz me quebrantó. Yo empecé a llorar, hermanos. Esa voz me consoló. Hermanos, esa voz me acarició. Esa voz me abrazó.
Por un momento me quedé, hermanos, dormido, no sé cuánto tiempo, no sé cuántos minutos, hermanos, pero quedé profundamente dormido, porque aquella voz me trajo paz, aquella voz me trajo alivio, aquella voz, hermanos, llenó mi espíritu de calma, de tranquilidad. Bendito es el nombre del Señor. Pero la cosa no paró ahí. La enfermedad siguió. El medicamento, 25 inyecciones, picándome alrededor del ombligo y en las partes blandas de atrás, nebulizándome cada 8 horas con los disparos, hermanos, de esos sprays para los bronquios y todo lo demás. Y yo me seguía sintiendo mal, porque el proceso tenía que pasar yo por todo el proceso. Y hay muchas cosas que quizá voy a omitir, porque quiero llegar a este punto del texto. Una madrugada como a las 3 de la mañana, yo estaba ya muy cansado. Y yo sé que la Santa Cena tiene poder, y es una expresión de vida en el nuevo pacto. Y yo me sentía muy mal, hermanos, y le dije a mi esposa: ¿hay jugo de uva? Me dijo: sí, porque los hermanos están trayendo jugo y te están trayendo suero. Pues dame un poquito de jugo de uva en un vasito, le dije. Y me lo llevó a esa hora, a las 3 de la mañana. Y agarré aquel vasito con el jugo de uva y lo levanté en mis manos y le dije: Señor, esta copa representa el nuevo pacto hecho en tu sangre. Y con esta copa vengo a demostrarte mi obediencia, mi compromiso, mi amor. Prometí amarte, prometí servirte en todo tiempo, en toda circunstancia. Y ahora que estoy postrado en esta cama, quiero que sepas que te sigo amando. Ahora que estoy en esta cama postrado, quiero seguir siendo fiel al compromiso. Mire que muchas veces cuando uno está sano, hermano, a veces uno le dice cosas a Dios y a veces no entendemos la magnitud de esas palabras que le decimos a Dios. Muchas veces antes de que yo me enfermara, yo le decía al Señor: quiero amarte como Abraham, quiero amarte como Enoc, quiero amarte como David, quiero amarte como esos hombres que te amaron y que por amor a ti dejaron todo. Es fácil decirle a Dios cuando está sano, cuando todo está bien. Pero qué difícil, hermano, decirle a Dios esas palabras cuando estás tirado en una cama postrado. Mas sin embargo, la necesidad que yo tenía me llevó a decirle: Señor, con esta copa vengo a demostrar el compromiso que tengo en la vida del nuevo pacto. Y si voy a morir, quiero morir en obediencia, quiero morir sirviéndote, quiero seguir amándote, quiero morir, hermano, cumpliendo con la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la Santa Cena es una expresión de obediencia y de compromiso a la vida del pacto hecho en la sangre del Cordero. Y yo le dije también: pero si no he de morir, y si he hallado gracia delante de ti, permite que el día de mañana yo me sienta mejor. Hermano, Dios escuchó mi oración. Porque al otro día, hermano, yo empecé a sentirme mejor. Ahora, te voy a enseñar algo que quizás nunca has escuchado en tu vida y que tiene que ver con la Santa Cena. Nosotros llevamos años tomando la Santa Cena el primer sábado o el primer domingo de cada mes. De cada mes. En la primera semana de cada mes, semana de ayuno y la Santa Cena. Eso es de ley.
la primera semana de cada mes, el primer fin de semana, sea sábado o domingo, la Santa Cena. Ya llevamos más como 10 años, mes con mes, mes con mes, mes con mes. ¿Y sabe qué hay de por medio cuando tú tomas la copa del nuevo pacto? ¿Sabe qué está de por medio? Cuando tú tomas la copa del nuevo pacto, ¿sabe qué está de por medio? La sangre. La sangre. Porque el Señor Jesucristo dijo: esta es la copa del nuevo pacto hecho en mi sangre. ¿Y sabes qué es lo que hace la sangre? La sangre te introduce al lugar santísimo. Aleluya. En el libro de Hebreos, vamos a buscarlo, porque Dios me lo está poniendo que le dé esa cita, para que yo le enseñe esta realidad espiritual. En el libro de Hebreos, mire qué tan poderosa es la sangre. Vamos a buscarlo, y si alguien tiene concordancia o con el celular, para buscarlo más rápido es mucho mejor. A ver. Al decir nuevo pacto dado por viejo primero, Pero tiene que hablar de la sangre. Diez 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Ay. por la sangre de Jesucristo. Le está hablando a la iglesia. Le está hablando a los creyentes. Así que, hermanos, y se lo digo a ustedes porque ustedes son mis hermanos. Así que, hermanos de esta iglesia, la Nueva Jerusalén, hermanos, tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro medio, no hay otra forma de entrar a la realidad de la presencia del Espíritu Santo, a la presencia de Dios, solamente por la sangre del Cordero. No hay otra forma de entrar. Es la sangre, la llave para abrir la puerta al lugar santísimo. El sacerdote, escucha y aprende, el sumo sacerdote en el antiguo pacto, solamente una vez al año tenía permitido entrar al lugar santísimo, y tenía que entrar con la sangre de por medio, porque si no llevaba la sangre de las ofrendas derramadas en sacrificio, caía muerto. Solamente la sangre le permitía estar en pie para ministrar en el lugar santísimo. Solamente la sangre. Y esa sangre se representa en la copa del nuevo pacto. ¿Y por qué te hago énfasis en esto? Porque a las 3 de la mañana, cuando yo tomé la Santa Cena, porque yo le dije a Dios: tomo esta copa en mi mano, y aunque estoy en mi cama tirado, postrado, pero yo quiero que conmigo tú tomes la Santa Cena. Vengo a tomar la Santa Cena contigo, mi Señor Jesucristo, hermano. Y yo sé que como está de por medio la sangre, esa hora, a las 3 de la mañana, la sangre del nuevo pacto, por medio de la copa que lo estaba tomando en fe, la sangre me abrió la puerta de la vida, la puerta de la vida, la puerta de la vida, porque la sangre te abre la puerta de la vida. Por eso yo no morí, por eso el COVID no me mató, porque cuando en la madrugada yo me sentía mal, acabado, que le dije a mi esposa: me siento mal, tráeme el jugo
la uva, que es símbolo de la sangre, y si me tengo que morir, voy a morir tomando la copa y diciéndole a Dios que lo amo. Yo estaba dispuesto a morir si era necesario, pero yo sé el secreto y el poder de la sangre. La sangre te mete al lugar santísimo. Pero hay algo más que debes de saber, y apréndelo bien, pastor. El Señor Jesucristo dijo, apréndelo bien, pastor. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando del tabernáculo de reunión. El camino era una puerta, la vida era, la verdad es otra puerta, la vida era la última puerta. El camino era la puerta del camino al tabernáculo de reunión, la puerta del atrio, la puerta para entrar al tabernáculo de reunión por la primera sección llamado atrio. Esa puerta que daba de afuera para entrar al atrio era la puerta del camino. Y después del atrio estaba la segunda sección llamado el lugar santo. Y para entrar al lugar santo, hermanos, es la puerta de la verdad, donde los sacerdotes tenían que entrar lavados con agua, símbolo de la palabra. Por eso había una fuente de bronce donde se lavaban, donde se purificaban. Y por medio del agua, que es figura de la palabra, podían entrar al lugar santo y se les abría la puerta de la verdad, porque entraban lavados y purificados en agua, entraban por la palabra, entraban al lugar santo. Pero faltaba la tercera sección, el lugar santísimo. Y para entrar al lugar santísimo había un velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Había un velo de separación, el velo que se rasgó y se partió en dos cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Dice que un terremoto se estremeció y el velo del templo se partió en dos. El velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo se partió, figura de que ahora, por la muerte que se estaba haciendo en la cruz del Calvario, por la sangre que estaba saliendo a chorro del cuerpo de Jesús sobre la cruz, hermano, el velo se rompió en ese momento, en esa misma hora, dando a entender de que ahora por la sangre en la puerta se abrió, la puerta de la vida está abierta para todo aquel que quiere entrar. Bendito es el nombre del Señor. Y para que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo, tenía que llevar la sangre. Y la sangre le abría paso a la puerta de la vida. La puerta de la vida. La puerta donde encuentras vida. El lugar santísimo. El lugar donde está el maná escondido. El lugar santísimo, donde estaban las dos tablas de la ley. El lugar santísimo, donde estaba la vara de Aarón dentro del arca del pacto. El arca del pacto tenía tres cosas, tres tesoros que guardaba, porque Dios así lo mandó. Hagan un arca del pacto, el arca de la alianza, el arca del testimonio, y la van a poner dentro del lugar santísimo. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote va a entrar con la sangre para ministrar ahí. Hermanos, para nosotros ahora el lugar santísimo está abierto por la sangre del Cordero, y yo puedo ver el maná escondido, yo puedo ver la realidad de la palabra, hermano, las tablas de la ley, y yo puedo tomar el poder de la vida de resurrección, el poder de la vida que florece. La vara de Aarón reverdeció, la vara de Aarón siendo una madera seca, un palo seco, una vara seca, hermano, por el poder de Dios dio fruto, reverdeció, volvió a dar fruto, volvió a dar vida. Hermano, en mi cama la enfermedad me estaba matando, el COVID me estaba secando, pero por la sangre, el poder del Santísimo y el poder de la resurrección, la vara de Aarón, la realidad de la vara de Aarón, hermano, me puso vida. Me trajo vida. Por eso el día siguiente, hermano, después de estar postrado, que yo no podía ni levantarme, al día siguiente, hermano, ya estaba yo sentadito a la orilla de mi cama.
Al día siguiente ya estaba yo sentadito, todo débil todavía. Todavía me seguían poniendo los medicamentos, pero ya mi condición era distinta. ¿Por qué te digo esto? Cuando pasas por una situación de enfermedad, de debilidad, que te sientas morir, dile: Señor, mira la sangre del Cordero sobre mí. Porque la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Si en las criaturas, esa es otra cosa que te quiero enseñar. Mire, estoy hablando cosas que yo he testificado en otras iglesias y no he hablado de estos. De estas cosas que le estoy diciendo, usted puede, ya van como 3 veces que grabo este testimonio predicándolo en varias partes y estoy diciendo cosas que yo no había dicho. Si en las criaturas, aún en los animales, la vida está en su sangre, si aún en nosotros los seres humanos la vida está en nuestra sangre, que por ello no debemos de comer sangre, porque tiene un valor muy alto dentro de la revelación de la palabra, porque representa algo sagrado. El asunto es, si en los animales y en el ser humano la vida está en la sangre, cuanto más la vida de Dios, la vida eterna, la vida que brota, la vida que fluye de la sangre bendita del Cordero que fue martirizado, que fue clavado en la cruz. Por eso, hermanos, y yo se los comparto para que lo aprendan. Cuando yo entendí esa realidad espiritual de la sangre, y que por medio, este versículo me sacudió la conciencia. El versículo que dice que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Cada vez que yo oro, lo primero que le digo, o las primeras palabras que yo le digo: Señor, mira la sangre del Cordero sobre mí. Y sería bueno que cada vez que abran el servicio, sería bueno que cada vez que a usted le pongan a abrir el culto, usted dijera: Señor, mira la sangre del Cordero sobre la iglesia. Estamos reunidos en tu presencia para adorarte. Venimos en esta tarde para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza. Pero mira la sangre, porque sin la sangre no entramos. Es la sangre la que nos mete. Cuando usted se ponga a orar en su casa, en sus momentos de oración personal con Dios, vaya con la sangre, entre con la sangre, porque si no está la sangre de por medio, usted no entra, no se abre la puerta, no hay entrada, porque no entramos por méritos humanos. Porque yo no entro en un lugar santísimo por la retórica que tenga o por la expresión tan florida, un verbo florido que yo tengo. No entramos por eso. Ni porque cantemos muy bonito, ni porque prediquemos muy bonito, pero entramos por la sangre. Les aseguro que si la sangre está sobre ustedes, les aseguro que si el Padre ve la sangre sobre el Cordero, hermano, va a haber justificación, va a haber vida ahí, va a haber salud, va a haber libertad, va a haber protección, porque dijo Dios: miraré la sangre sobre los postes, sobre las puertas, y el maligno, el ángel destructor, pasará por alto, y en esa casa donde haya sangre no habrá muerte, no habrá condenación, no habrá juicio. Y dice Dios: veré la sangre en el corazón, veré la sangre
¿Saben qué representa la puerta? La puerta y los dinteles era la entrada a las casas. La sangre sobre la puerta y sobre los dinteles representa tu corazón, representa tu persona, que siempre la sangre debe estar por ahí, siempre. Esa noche yo entré al lugar santísimo y recibí vida. Aleluya. Se me concedió la vida por la sangre. Clamé la sangre y Dios le puso vida a mi cuerpo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque a partir de ese momento, ay, mi hermano, algo glorioso empezó a suceder en las madrugadas. Algo glorioso empezó a suceder en las madrugadas. Seguía conectado al tanque de oxígeno, porque yo estuve todo el mes de noviembre conectado al tanque de oxígeno y pasando sangre, coágulos de sangre por mi nariz. Pero en las madrugadas, hermanos, yo me escuchaba hablando la palabra. Parecía que yo estaba predicando. Me salían unas fuerzas para hablar, y aunque yo batallaba para respirar, y se me venía la palabra en las madrugadas, 2, 3, 4 de la mañana, la palabra, hermano, se me venía mucho al Corinto, donde dice: ¿dónde está un sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está un muerte, tu aguijón? Porque sorbida es la muerte en victoria. Esa palabra se me venía, hermanos. Y yo hablando la palabra, confesando la palabra, como si estuviera yo predicando. Y en medio de ese fluir de la palabra, hermano, el Espíritu Santo me tomaba, y en la madrugada, conectado al concentrador de oxígeno con la manguera aquí metida en las fosas nasales, hermano, empezaba yo a hablar en lenguas. Aunque mi cuerpo, hermano, quizá no tenía la fuerza, hablaba la palabra, se manifestaba la presencia de Dios, hermano, y hablando en lenguas en mi cama. Qué tremendo, hermano. Yo digo esto: es fácil hablar en lengua en un culto. Es fácil hablar en lengua, hermano, cuando está prendida la alabanza, cuando estás danzando, cuando te están ministrando, cuando alguien te pone la mano. Es fácil hablar en lengua cuando estás orando en un culto de oración. Es fácil hablar en lengua cuando estás completamente sano, cuando no estás débil ni estás enfermo. Pero hablar en lengua cuando tu cuerpo se está muriendo. Hablar en lengua cuando te está botando sangre por la nariz. Hablar en lengua cuando necesitas estar conectado al tanque de oxígeno, al suministrador de oxígeno, porque tienes dificultad para respirar. Hablar en lenguas cuando te duele todo el cuerpo. Hablar en lenguas cuando la diarrea te pegó una semana y te dejó débil, tirado, sin poder levantarte. Hablar en lenguas en esa condición. Hablar en lenguas cuando uno está enfermo de gravedad. Cuando una persona está enferma de gravedad, hermano, lo que menos quiere es estar hablando. Cuando una persona se siente mal, no quiere que le hablen, ni tampoco quiere hablar con nadie. Yo he visto personas enfermas, hermano, que lo único que hacen es estar acostados con los ojos cerrados, ni comer quieren. Pero hablar en lenguas en esa condición tenía que ser obra del Espíritu Santo, que venía, que me tomaba, que me llenaba, que me acariciaba, que me fortalecía, que me suministraba la porción diaria, el aliento de vida diario, para que yo me levantara de ese lecho de muerte, para que yo me levantara, fuera restaurado, para que me levantara de nuevo y siguiera predicando, siguiera viajando, siguiera enseñando la palabra. Y es ahí donde te quiero llevar a Romanos capítulo 8, versículo 26. Yo viví esta palabra. Yo viví la realidad de esta palabra. Vamos a analizar profundamente ese texto. Quiero que, si usted tiene su Biblia, léalo conmigo, porque lo vamos a analizar profundamente.
De igual manera, 8:26 de Romano, el Espíritu nos ayuda. ¿Cuándo? Hasta ahí. O sea que cuando más débil me siento y cuando ya no puedo y ya no tengo las fuerzas ni para orar, porque estoy enfermo, porque estoy grave, porque estoy convaleciente y humanamente no puedo, tengo a alguien dentro de mí que me ayuda. Tengo a alguien dentro de mí que me sostiene. Tengo a alguien dentro de mí que me fortalece. Tengo a alguien dentro de mí que me hace fuerte. El mismo Espíritu, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y no está hablando de una debilidad pecaminosa, porque muchas veces este texto lo entendemos y pensamos que está hablando de una debilidad pecaminosa, de una debilidad de carácter. No es así. Mira, hermano, la raíz etimológica de la palabra debilidad es la palabra griega atseneia, es la palabra griega de donde se traduce la palabra debilidad. Escuche por favor, se lo voy a leer literalmente de la concordancia Strong. Debilidad, entiéndase de cuerpo o de mente. Por implicación, enfermedad, fragilidad, debilidad, estar enfermo, sentirse enfermo. Mire qué tremendo. Por eso le digo que yo viví la realidad de esta palabra, porque cuando más enfermo, más débil, hermanos, estaba, que me tenían que agarrar de aquí de los hombros o de los brazos para que yo pudiera sentarme en la cama, hermano, y probar el alimento. O cuando me tenían que dar una pastilla, mi hija me tenía que agarrar. Y poco a poco, hermano, hasta que me sentaba al borde de la cama, porque no tenía las fuerzas, porque la diarrea me botó. Imagínense una semana de diarrea, y con la tos, y con sangre pasando por las narices. Mi cuerpo estaba débil, pero en esa debilidad del cuerpo, en ese estado de enfermedad, muchas veces la enfermedad, hermano, nos bloquea. En medio de la enfermedad a veces nos quedamos que no sabemos ni cómo orar. Yo llevaba más de 20 días enfermo, oraciones y oraciones y oraciones y lágrimas. Ya no sabía de qué forma decirle al Señor, ten misericordia. Ya no sabía de qué manera decirle, sáname, ayúdame. Ya se lo había dicho muchas veces durante todas las semanas de anterioridad. Desde el día en que yo me sentí enfermo, empecé a clamar. Llegó el momento en que ya no sabía ni cómo decirle a Dios. Por eso dice que en la debilidad, o sea, en la enfermedad, a veces no sabemos pedir como conviene. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Siga leyendo el texto. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos porque estamos enfermos. La enfermedad nos aturde. Y más si nos está doliendo. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Pero el Espíritu mismo intercede. En otras palabras, el Espíritu mismo ora por ti. ¿Cómo
entiende usted la palabra intercede? ¿Qué es interceder? Orar por la necesidad de otro. Yo sé que a lo mejor aquí alguien se enfermó y el pastor dijo: hermano, vamos a interceder por la hermana fulana de tal, vamos a interceder por el hermano fulano de tal, vamos a interceder por aquella familia, vamos a interceder por aquel matrimonio. Interceder es orar pidiendo el favor, la sanidad, la ayuda, el auxilio divino por aquel que tiene necesidad. Pero en este caso no es el hombre que intercede, no es el hombre, es el Espíritu mismo. Por eso dice Él de manera personal, no el hombre. Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo estoy seguro que esas noches, hermanos, que yo estaba atormentado ahí sobre mi cama, llorando, yo estoy seguro que el Espíritu Santo, al verme en esa condición, yo estoy seguro que el Espíritu Santo lloró por mí. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo derramó lágrimas por mí. Por eso cuando me sentía, hermanos, frustrado, porque mi oración no llegaba, por eso Él me habló. Por eso Él me dijo: no temas. No temas. Lo glorioso de esta condición es que el Espíritu Santo ora por nosotros. Pero ¿de qué manera ora? ¿De qué manera ora? Mire la palabra: con gemidos. ¿Y qué significa la palabra gemido? Puede ser una expresión de dolor o de deleite. Un gemido. Y la palabra indecible, o sea que los gemidos indecibles es el lenguaje del Espíritu Santo. Cuando Él ora por ti en medio de tu enfermedad, en medio de la fragilidad, en medio de la debilidad de tu cuerpo, ahí el Espíritu Santo en lo profundo de ti, dentro de ti, empieza a orar al Padre con gemidos indecibles. O sea que los gemidos indecibles, escuche, es la oración del Espíritu. Los gemidos indecibles es la oración del Espíritu. Son expresiones espirituales que salen de lo profundo de ti y que pueden fluir por tu boca, pero son expresiones que tú no entiendes, que tu razonamiento humano no comprende. Porque la palabra indecible significa algo grande, algo impresionante, algo inexplicable, algo que no se puede entender con el razonamiento humano, algo que no se puede comprender con la mente humana. Eso es algo indecible, algo que el hombre no puede, algo que no cabe en el entendimiento, en el razonamiento humano, porque es una oración espiritual, es una oración profunda, es el clamor del Espíritu, es la voz del Espíritu, es la oración del Espíritu, clamando misericordia, fuerza, gemidos indecibles. Es esto. Esos son gemidos indecibles. Era lo que yo estaba sintiendo en la madrugada sobre mi cama. Por eso hablaba en lenguas. Hablando en lenguas en la madrugada, era el Espíritu Santo orando por mí. Esos son los gemidos indecibles. Es un lenguaje tan glorioso que brota de lo profundo de ti, hermano, y sobre todo cuando estás en necesidad. Yo voy a terminar con esto. ¿No le ha pasado a usted? A mí me pasa muy seguido.
Que a veces estás orando y empiezas a sentir la presencia de Dios, o en medio de una necesidad que te agobia, y mientras estás orando llega un momento cuando te quebrantas y ya no encuentras las palabras, ya no sabes cómo decirle a Dios lo que tienes, lo que te hace falta, porque tu humanidad, porque tu intelecto, porque tu racionamiento humano tiene un límite, pero tú le quieres decir algo a Dios, pero tu razonamiento ya no te apoya porque se quedó corto. Y en medio de ese quebrantamiento, cuando ya no sabes humanamente cómo decirle, cómo hablarle, empiezas a hablar otras lenguas. Empiezas a hablar un lenguaje que tú no entiendes. Empiezas a hablarle a Él con nuevas lenguas. Y llorando, quebrantado, hablando en lenguas, aunque no entiendes, empiezas a recibir el consuelo, empiezas a recibir una bonanza, empiezas a recibir una llenura, empiezas a recibir algo glorioso. Y mientras tú estás fluyendo en lengua, diciéndole, hablando en lengua, tu entendimiento no sabe nada, pero dentro de ti algo glorioso está sucediendo. Porque debes de saber lo que dice 1 Corintios. Por eso, mi hermano, no te limites a hablar en lenguas, pastor. Fluye. 1 Corintios 14:2. Cuando tú hablas en lengua, es el Espíritu Santo orando por ti. Es el Espíritu Santo intercediendo por ti, dentro de ti. ¿Qué dice 1 Corintios 14:2? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Hasta ahí. El que habla en lenguas. ¿Cuántos de los que están aquí hablan en lengua? Levante su mano. Gloria a Dios. Deja que fluya. Deja que fluya. Porque cada vez que tú hablas en lengua, ¿con quién estás hablando? Y es el Espíritu Santo en ti, ayudándote, intercediendo. Gloria a Dios. Aleluya. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por ahí está, mira, por el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos hablando en lengua? Es el Espíritu Santo que está hablando de lo profundo de mí. Ahora te imagínate lo glorioso cuando estás en el altar porque estás enfermo, porque tienes un problema, porque estás triste, porque tienes una tremenda necesidad, y con tu entendimiento humano ya le dijiste a Dios tu necesidad, pero sientes que hay algo que le quieres decir y no puedes decírselo, no sabes cómo decírselo. Y en medio de tu llorar, de tu quebrantamiento, empiezas a hablar en lengua. Oh, mi hermano, es la oración más perfecta que puede salir de lo profundo de aquel que tiene al Espíritu Santo metido dentro de él, santo. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta, hermanos, que la presencia del Espíritu Santo es una realidad en nuestra vida? Por eso, si usted habla en lengua, hermano, llénese más de Dios.
Llénese más de Dios. Hable en cada momento. Familiarícese con esa voz del Espíritu. Acostúmbrese al lenguaje del Espíritu. El lenguaje del Espíritu es las lenguas. Porque por el Espíritu habla con Dios y habla misterios, aunque el hombre no lo entienda, aunque las personas no lo entiendan. Claro, háblalas en tu oración personal. No te vengas a poner aquí enfrente y tú toda una hora hablando en lenguas, no, porque van a venir los incrédulos, tan locos, era lo que Pablo se refería. Amén. Santo Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el lenguaje del Espíritu. Qué precioso, hermano, es tener esa realidad con el Señor. Yo a veces voy manejando, hermano, y llevo música de adoración, y en medio de la música me quebranto, y manejando a veces en la carretera voy hablando en lenguas, sintiendo esa presencia. Es una realidad. Claro está que para el hombre natural todo esto es locura. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es una realidad la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Póngase de pie, por favor.